Buenas noches, compañeros. Esperamos 4 minutos, por favor. Saludos. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. 23 de junio del 2025. Espero se encuentren muy bien. Muy poquita gente el día de hoy. Bueno, no importa. Vamos a comenzar. Hoy es el día del repaso. Esa es la semana de examen parcial. Entonces, vamos a dar un repaso rápido a las preguntas. Las preguntas vienen de todos, desde el primer tema hasta el último que vimos. Son alrededor de 60 preguntas, más o menos. Vamos a estarlas leyendo entre todos y contestándola entre todos, y así nos vamos yendo, ¿no? Hasta terminar, para que tengan un buen examen. Creo que ya revisé a todos. Creo que no me falta nada. Si me falta algo a revisar, con toda confianza me avisan para yo abocarme a eso y que esté revisado. Este, Voy a compartir el resumen. Aquí están las preguntas. No tienen respuesta, obviamente. Viene con sus opciones de respuesta. Ya les vamos diciendo entre todos. Ahí me van ayudando a leerlas. Yo empiezo y luego me ayuda por ahí. Y luego el que sigue y el que sigue y el que sigue. ¿De acuerdo? Sí, Muy profe. bien. Gracias. de Muy bien. acuerdo. Déjenme lo meto un poquito aquí. Primera pregunta. Es un conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva, según la definición del autor. Concepto de derecho, derecho subjetivo, derecho objetivo o norma. ¿Cuál vendría siendo la respuesta?
La idea es que ustedes me digan la respuesta. ¿Es derecho objetivo? ¿No? Conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva según la definición del autor. Cuando hablamos de derecho objetivo o subjetivo, estamos hablando de la regulación propiamente, de las leyes propiamente, de una ley en específico que podemos utilizar. Porque estamos hablando de un concepto muy general. ¿De qué estamos hablando? Ok, entonces sería el concepto de derecho. Correcto, correcto, muy bien. Esa es la respuesta. Conjunto de normas que tienen diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. Derecho natural, derecho subjetivo, derecho objetivo, derecho moral. Ese sí es derecho objetivo. Correcto. Ay, Dios, muy bien. Es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias del derecho. La consecuencia jurídica, la secuela jurídica, las leyes naturales o el supuesto jurídico. El supuesto Supuesto jurídico. jurídico. Correcto, muy bien. Significa que las normas son creadas por una instancia o un sujeto distinto del destinatario de la norma y que ésta además le es impuesta aún en contra de su voluntad. Heteronomía, norma jurídica, norma autónoma o norma unilateral. Norma jurídica. No. ¿Cómo se le llama? Yo hago las leyes para otras personas, aunque no las quieran, pero también yo me sujeto a ellas. Vimos estos conceptos al principio del curso. Heteronomía, norma jurídica, norma autónoma o norma unilateral. La heteronomía. Heteronomía, correcto. Este tipo de reglas presentan las características de heteronomía, pues es la sociedad la que crea las normas de la moda, de la etiqueta y de la cortesía. Reglas formales, reglas de convencionalismo sociales, reglas morales o reglas naturales. Convencionalismos sociales. Correcto, muy bien. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente que cree, sino por una instancia distinta y los procesos pueden ser variados según la evolución. Formalismos sociales, moral, religión o normas jurídicas. Religión. Correcto. Muy bien. Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organiza su actividad y que rigen las atribuciones, facultades y relaciones de los órganos del Estado, es decir, la actividad de los gobernantes y las relaciones de estos con los particulares. Derecho público, derecho privado, derecho internacional u ordenamiento jurídico. ¿Derecho público? Correcto, muy bien, muy bien. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil u agrario. Derecho civil. Derecho civil. Derecho civil, correcto, muy bien. El objeto de este derecho es la regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud del parentesco o del matrimonio, así como las consecuencias de tipo patrimonial que se derivan de dichos vínculos. Derecho mercantil. Familiar. ¿Perdón? Derecho civil familiar.
Correcto, muy bien. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre comerciantes y particulares o particulares exclusivamente. Derecho mercantil. Derecho mercantil. Correcto, muy bien, derecho mercantil. Tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se crean entre trabajadores y patronos en virtud del contrato de trabajo, ya sea individual, colectivo o contrato ley. Asimismo, se ocupa de dar las bases para la constitución de las personas morales, sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera, que reconoce este sistema normativo. Derecho del trabajo. Derecho del trabajo. Muy bien. La capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad son atributos constantes y necesarios en toda persona. Persona moral, física. Persona física, capacidad. Física. Muy bien. Persona física, muy bien. Es la rama del derecho público que determina cuáles son los hechos punibles o delitos, las penas o sanciones respectivas y las medidas preventivas para defender a la sociedad contra la criminalidad. Derecho penal. Actos Penal. judiciales, derecho procesal penal, derecho penal, acciones punitivas. Muy bien. Son consideradas las dos fuentes principales del derecho familiar. Parentesco y matrimonio. Correcto, muy bien. Se refiere al espacio territorial donde la ley puede y debe ser aplicada. Conflicto de aplicación de leyes en el espacio, derecho internacional privado, conflictos de leyes en el espacio o doctrina Pilet. Conflicto de leyes en el espacio. De aplicación de leyes en el espacio. El conflicto es la aplicación propiamente. Okay. El artículo 5 del Código Civil del Estado de Nuevo León establece: a ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Principio de irretroactividad de la ley, principio de ley orgánica del Estado, principio de irretroactividad de la costumbre, principio de irretroactividad de la doctrina. Principio de retroactividad de la ley. Correcto. Se describe como una regla jurídica general con carácter obligatorio, elaborada regularmente por una autoridad socialmente instituida y competente para descarrillar la función legislativa y comprende los decretos y reglamentos. Norma jurídica. No, la doctrina, la ley, la norma jurídica o la costumbre. Norma jurídica. No, La ley. la ley. Muy bien. Francisco Jenny, en su obra Métodos de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo, la señala como las fuentes formales del derecho: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, las normas morales y religiosas, las formas de convencionalismo sociales o la ley y la costumbre. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Correcto, muy bien. ¿Cuáles son las tres formas principales del parentesco? Por consanguinidad, afinidad y adopción, matrimonio, divorcio o consortes. Por consanguinidad, afinidad y adopción. Sí. Bien. Se refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o una regla. Incluyen penas privativas de la libertad como la pena de prisión o la prisión domiciliaria de tipo administrativas, por mencionar algunas. Sanción, multa, infracción o remuneración. Sanción. Sanción. Muy bien. Es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas, implica la existencia de un derecho jurídico oscuro y dudoso, observador y silogismo jurídico, creación jurídica y reglamento legal o deber jurídico. Deber jurídico. Deber jurídico. Muy bien. Son aquellas que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica.
es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos, los conceptos jurídicos iniciales, los conceptos jurídicos fundamentales, los conceptos jurídicos históricos o los conceptos jurídicos contingentes. Conceptos jurídicos fundamentales. Correcto. En la enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales es el primer concepto el cual lo definiremos como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias de derecho, relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, consecuencias del derecho o la cópula debe ser. La cópula Supuestos debe ser. jurídicos. La cópula no, te equivocas. Supuestos jurídicos. Supuestos jurídicos. Supuestos jurídicos, correcto. Son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realiza o uno o varios supuestos de derecho. Supuestos jurídicos, la cópula debe ser, consecuencias del derecho o relaciones jurídicas. Consecuencias del derecho. Correcto, muy bien. Es la existencia imperfecta del acto jurídico, de un acto existente por faltar un elemento esencial, error, validez, nulidad o la inexistencia jurídica. Inexistencia jurídica. No, La nulidad. nulidad, es correcto. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. Acto jurídico, estado jurídico, consecuencias jurídicas o hecho jurídico. Acto jurídico. Acto jurídico. Correcto, muy bien. Permítanme porque hay gente que quiere entrar. Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, contenido potencialmente en la norma a fin de que se manifieste como facultades, deberes o sanciones, relaciones jurídicas, sujetos del derecho o personas jurídicas, la cópula debe ser, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Objeto de derecho o conductas jurídicamente reguladas, No, ¿no? Es un elemento ideal para ¿Persona jurídica? no. Acuérdense, es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos. Relaciones jurídicas, Relaciones jurídicas, exactamente. Analicen bien la pregunta. Son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Relaciones jurídicas, la cópula, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas o sujetos del derecho o personas jurídicas. Sujetos del derecho. Sujetos del derecho. Correcto, muy bien. También hachas. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia del derecho. Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, la cópula debe ser, consecuencias del derecho. La cópula del deber ser. Correcto, muy bien. Es la existencia perfecta del acto por reunir sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. Error, dolo, validez o la inexistencia jurídica. Validez. Validez. Es una creencia contraria a la realidad. Es la manifestación de la voluntad que vicia a esta o al consentimiento, por cuanto que el sujeto se obliga teniendo una creencia falsa o bien pretenda crear
transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Validez, dolo, error o la inexistencia jurídica. Dolo. No, Error. error, porque tiene una creencia falsa. Ok. Dolo es cuando sabes que está mal y como quiera ahí vas. Es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico. Por el momento puede bastar la anterior definición. Los hechos consecutivos del dolo serán estudiados con más amplitud y esta vicia la voluntad solo en tanto que introduzca el error. Dolo, validez, error o la inexistencia jurídica. La pregunta lo dice. Dolo. Dolo. Precepto jurídico máximo que fija las reglas que determinan el proceso de elaboración de algunas normas como las leyes, como son las leyes y los reglamentos. La Constitución. La Constitución, correcto. Es el proceso que establece la relación entre la causa y el efecto de una secuencia de fenómenos cuyo origen solo puede determinarse en forma hipotética, que se realiza hasta el infinito sin poder determinar el efecto final. Proceso de causalidad, proceso legislativo, proceso implícito o etapas procesales. Proceso de causalidad. Proceso de causalidad, correcto. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Residencia, estado, nación o domicilio. Residencia. Domicilio. 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 Domicilio, exactamente. Consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, el Estado o la nación, patrimonio, capacidad de ejercicio, nacionalidad o estado civil. Estado civil. Estado civil. Correcto, muy bien. Supone la personalidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante los tribunales. Patrimonio, capacidad, capacidad de goce o capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicio. Correcto, muy bien. Es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Si se suprime, desaparece la personalidad, pero cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio, patrimonio o capacidad. Capacidad de goce. Capacidad de goce, muy bien. Es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. Capacidad, capacidad de goce, capacidad de ejercicio o patrimonio. Capacidad. Capacidad. Muy bien. Muy bien. Son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de estos el oficial de registro civil competente. Actas del derecho civil mexicano, actas certificadas, actas notariadas o actas del registro civil. Acta de registro civil. Correcto, muy bien. Proceso por medio del cual se atestigua la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución, promulgación de una ley, publicación de actas certificadas, actas notariadas o actas del derecho civil mexicano. Promulgación. Promulgación. Correcto, muy bien. Menciona algunas de las restricciones para la capacidad de ejercicio.
la minoría de edad o el estado de interdicción, la muerte y la religión, la vejez y la condena a prisión, la religión y sus creencias. Minoría de edad y el estado de intercesión. Correcto. La titularidad de las oficialías del registro civil estará a cargo de servidores públicos, denominados así a estas personas, quienes tendrán fe pública en el desempeño de las labores propias de su cargo. Oficiales del registro civil de la propiedad, oficiales del registro civil, oficiales del registro de control vehicular o de la notaría pública. Oficiales de registro Oficiales civil. de Correcto, muy bien. Es la institución de orden público por medio del cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a los actos y hechos del Estado civil de las personas. Su organización y funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la ley para el Estado de Nuevo León. Registro de control vehicular, registro de la propiedad, registro civil o notaría pública. Registro civil. registro. Correcto. Es todo titular de derechos y obligaciones y sujetos de deberes jurídicos, persona, sujeto, ente o individuo. Persona. Muy bien. Fuente del derecho conformada por conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. Jurisprudencia. Jurisprudencia. Correcto, muy bien. Esta se extenderá con asistencia de 2 testigos designados por los interesados a quienes se les deberá hacer del conocimiento el contenido y alcance jurídico de las disposiciones relacionadas con el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, contenidos en el Código Penal para el Estado. Además, se le protestará a fin de que se conduzca con verdad y se le apercibirá de las sanciones aplicables. Acta de nacimiento, acta de divorcio, escritura pública de la propiedad o factura de propiedad. ¿Qué fue? ¿Qué fueron o qué? No entendí la pregunta. Esta se extenderá con asistencia de 2 testigos, designados por los interesados, a quienes se les deberá hacer del conocimiento del contenido y alcance jurídico de las disposiciones relacionadas con el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a la autoridad, contenidos en el Código Penal para el Estado. Además, se le protestará a fin de que se conduzcan con verdad y se les apercibirá de las sanciones aplicables. Es el acta de nacimiento. Acta de nacimiento, correcto, muy bien. Estos elementos, como la manifestación de la voluntad, puede ser expresa o tácita, un objeto física y judicialmente posible, el reconocimiento que haga la norma jurídica, los efectos deseados por el autor del acto jurídico son elementos esenciales de validez, características de los actos, formas de los hechos o lineamientos. Elementos esenciales de validez. Correcto, muy bien. Según Kelsen, menciona el concepto jurídico fundamental que detona consecuencias de derecho, hechos ilícitos o antijurídicos, la omisión de la norma no coercible, los elementos del derecho o el acto jurídico. Hechos ilícitos o antijurídicos. ¿Hechos ilícitos? Exacto, hechos ilícitos o antijurídicos. Correcto. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición y la consecuencia de derecho. La cópula debe ser los sujetos del derecho, persona jurídica o persona moral. Sujetos del derecho. ¿No? La cópula del deber ser. La cópula debe ser. ¿Cuál es la forma más común por medio de la cual se formalizan los actos jurídicos? Contratos, estrechar manos, tácitamente o actas de nacimiento. Contratos. contratos. Bien. ¿A qué me refiero cuando hablo sobre un acontecimiento natural o que por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho? Hecho jurídico, acto omisión o acto consentido. Hecho jurídico. Jurídico. ¿Cómo? Hecho jurídico. Hecho jurídico.
jurista romano que también habló y aportó sobre esta fuente de derecho de la costumbre, definiéndola como la costumbre es el consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo plazo. Ulpiano, Gallo, Ulpiano. Se realizó desde el siglo pasado como costumbre eclesiástica, es decir, las iglesias registraban nacimientos, muertes y casamientos. Estas actividades dieron como origen a lo que hoy conocemos como registro civil. Perfecto. ¿Saben por qué se le decía pago de rayas? ¿Del sueldo? Sobre el sueldo. Exacto, sobre el sueldo, así es. Pero bueno, este es un paréntesis, no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Pero alguien sabe por qué le decían raya? Vamos por la raya. Sí, porque por el analfabetismo de la época la gente firmaba con una raya nada más al recibir el salario. Correcto. Muy cierto, eso es. Bueno, continuamos. Gracias, compañero. Se forma de dos elementos, uno material que consiste en la repetición de un proceder, un comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. La costumbre, jurisprudencia, ley o doctrina. La costumbre. La costumbre. Se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho o código civil. Derecho. Derecho subjetivo. Derecho subjetivo. Característica de la norma, considerado como un sistema normativo heterónomo, unilateral, interno e incoercible. Moral, convencionalismos sociales, religión o derecho. Derecho, ese es derecho. Incoercible. Incoercible es que no tiene castigo. Okay, moral. La moral. No. Los convencionalismos. No. La religión. Religión, no, pues sí. Característica de la norma, considerado como un sistema normativo heterónomo, unilateral, imperfecto, externo e incoercible. Moral, convencionalismos sociales, religión o derecho. Derecho. Incoercible, que no tiene castigo, el derecho sí tiene castigo. Es moral, no hay más. Unilateral, imperfecto. Convencionalismo social. Correcto. Aguas, porque la pregunta es muy parecida. Muy parecida a la otra. Característica de la norma, considerado como un sistema normativo heterónomo, bilateral, externo y coercible. El derecho. Moral, derecho. Muy bien. Coercible es castigo. Exacto. Ahí espérenme tantito, porque hay gente esperando. Característica de la norma, considerado como un sistema normativo autónomo, unilateral, interno e incoercible. Moral, convencionalismos sociales, religión o derecho. Ahí sí es la moral. Pues sí, ya es la que queda. Este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia, la capacidad jurídica, el patrimonio, el estado civil o la nacionalidad. ¿El patrimonio? ¿No? El tipo de atributo de las personas se regirá. Capacidad jurídica. Este tipo es la nacionalidad, es un atributo, ¿no? Es un atributo. La nacionalidad o cuál? Estado civil. El estado civil. Ok. Aguas. Este atributo como universalidad jurídica comprende todos los bienes y obligaciones de la persona valorizables en dinero, patrimonio,
nacionalidad, la herencia o los bienes. El patrimonio. Bienes. Bienes. No, patrimonio. No. Leyes que enumeran principios científicos que registran uniformidades de fenómenos, cuya finalidad es registrar la forma de principios generales para poder explicar la secuencia de estos. Leyes naturales, leyes intrínsecas, leyes de amparo o derecho al matrimonio. Leyes naturales. Naturales. Para el otro lado, ¿va? Leyes naturales. Este es un atributo jurídico privativo de las personas físicas. El domicilio, el nacimiento, el estado civil o la nacionalidad. El estado El civil. estado civil. Correcto. Bueno, pues muy bien, ya acabamos. 65 preguntas, ¿o cuántas fueron? 64, 65 preguntas. ¿Dudas, preguntas? Una. ¿Este es el examen? Dígame. El examen solo comprende 30 preguntas. Sí. La plataforma toma las preguntas de manera aleatoria. Ustedes tienen 2 oportunidades para hacerlo, 1 hora para realizarlo. Si hacen el segundo intento, tienen que buscar que diga segundo intento y no va a salir igual que el primer intento. Las preguntas las voltea y las cambia y juega entre esas 65 preguntas. ¿Okay? Entonces, yo como consejo, vean esas preguntas, échenle una mirada a las actividades que hicieron, échenle una ojeada al libro y no van a tener ningún problema. Julián Bárcenas, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, ¿ya se encuentra abierto el examen? Sí, ahorita está abierto. Desde hoy. Porcentaje de calificación final del examen, ¿cuánto viene siendo? Es un 3%. Creo que mide un peso. A ver, déjate digo, 3%. Aquí está la tabla, no, híjole, está súper chiquita. Examen parcial. Sí, 3.5%. Si sacas 100, ya tienes un 3.5%, más las actividades, etcétera. O sea, a lo mejor ya tienes un 6.5, no sé. Si sacas 100, por ejemplo. Lisette Ramírez, creo. Sí, adelante, Lisette, ¿quiere decir algo? Duda. Adelante. Bueno, relacionado con lo que le acaban de preguntar, para mí es nueva en este sistema de evaluar, entonces, de manera sencilla sería, si repruebo el examen, ¿es posible dejar en automático la materia a segundas? Depende cómo lo repruebes. Si lo repruebas si hablamos de 100 puntos porcentuales o de 10 puntos porcentuales y sacas 1, pues, y si no tienes todas las actividades, pues es muy seguro que no te alcance, ¿verdad? Si tienes 8, si sacas 8 puntos, que al final de cuentas vendrían siendo como 2.9 puntos más las actividades, pues es probable que sí alcances tu puntaje, porque todavía faltan actividades. Todavía falta un trabajo de regularización, si lo quieren hacer, y falta el examen final también. O sea, es muy pronto para decir ya no pasé. Si no has hecho ninguna actividad y nomás vas a hacer el examen parcial y sacas 100, es muy difícil que te alcance. Ok, gracias. El cuadrito de calificaciones está en la plataforma, en su aula, ahí está arriba lo que valen las actividades, lo que vale el examen parcial, lo que vale el examen final, etcétera. Para que vayan haciendo sus números. Ahorita a ustedes no les falta nada de revisar, salvo, a lo mejor me faltó alguno, no lo dudo, puede pasar. Pues pueden ir checando más o menos cómo van.
¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Realmente otro sabes de eso lo voy a checar porque el mío no me agarra uno. O a ver, ¿Cómo que no chécamelo te- tú ahorita. Ah, estás hablando conmigo. Bueno, si no hay otra duda, otro comentario, esta clase está grabada, ahora a rato la subo para que la puedan revisar y les deseo la mejor de las suertes y nos vemos como regularmente el próximo lunes a las 8 de la noche. ¿Les parece? Ok, maestro. Muchas gracias, maestro, Sí, por el gracias, apoyo. Eric. Al ¿Cómo crees, contrario, maestro? gracias, Muchas gracias por todo. al contrario, gracias a ustedes. Que la Gracias. pasen bien, que descanses. A ver, Alondra, ¿quiere decir algo? Adelante, Alondra. No, que muchas gracias. Se me movió ahí. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes, de veras, y gracias por todo lo que me dicen aquí. Yo encantado de la vida. Qué bonita noche, maestro. Igualmente, gracias. Que la pasen bien. Bye. Por mientras guárdalo. O saco estos a ver si uno se sincroniza con el tuyo. No, no creo. No, guárdalo, por mí, guárdalo.